El amanecer no trajo alivio. Solo el presagio de una segunda tormenta de sangre. En un puesto de comando improvisado entre ruinas humeantes y cuerpos calcinados, Magork y Connor repasaban los últimos detalles del ataque. Los dos generales del Consejo de Victor eran figuras temidas, no solo por sus logros militares, sino por su brutalidad y fanatismo ciego hacia su amo. La derrota no era una opción. Victor no toleraba la debilidad. Fallarle significaba desaparecer. Y ambos lo sabían. Esta vez no dejaremos sobrevivientes, gruñó Magork, con sus ojos fijos en el mapa cubierto de marcas de sangre. La estructura subterránea fue comprometida. El espía cumplió su parte, dijo Connor mientras señalaba con su garra a un túnel secundario. Solo debemos aprovechar la confusión cuando ataquemos por la superficie. Un contingente especial se movía en silencio. 16 licántropos mejorados genéticamente, conocidos como los escarbadores, descendían por los pasadizos secretos del castillo. Eran criaturas moldeadas en laboratorio, más delgados, con garras más largas y visión térmica. Tenían un solo propósito: cazar entre la oscuridad. Ningún lugar era seguro para su presa. Mientras tanto, en el campamento de Magork y Connor, apenas quedaban 200 guerreros tras la masacre de la noche anterior. Muchos heridos, algunos mutilados. Pero el odio y la sed de sangre los mantenían en pie. Y la presencia de Abel entre los enemigos era un aliciente mayor. Su cabeza era una joya que los dos deseaban ofrecer. Hoy cambiará la historia, gruñó Magork mientras afilaba su espadón de plata negra. Hoy el traidor morirá. Su cabeza será mi ofrenda a nuestro amo. Yo ocuparé el lugar de Bulgarin. Y tú liderarás el consejo junto a mí. Connor asintió en silencio, aunque sus ojos demostraban recelo. Ambos sabían que solo uno terminaría ascendiendo. Y si Abel no los mataba, probablemente acabarían enfrentándose entre sí. Cuando el primer rayo de sol atravesó los árboles calcinados, el segundo asalto comenzó. La artillería no se utilizó esta vez. La intención era atacar desde todos los flancos a la vez, sin advertencia. Por el frente, Connor lideró el asalto con una formación compacta de licántropos pesados, que rompieron las barricadas con sus cuerpos blindados. Desde el cielo, drones con visión térmica marcaban posiciones enemigas, mientras disparaban ráfagas de metralla. Las defensas de Ramón, ahora reducidas a apenas 100 guerreros, resistían en pasillos rotos y sótanos inundados de humo. Y desde abajo, el infierno. Los 16 escarbadores emergieron desde túneles y cavernas ocultas. Se infiltraron como espectros, abriendo fuego y desgarrando a los centinelas por la retaguardia. Algunos lograron escapar por túneles de emergencia, pero otros fueron cazados sin piedad. Fue un ataque quirúrgico, frío, diseñado para cortar la moral. La idea era simple: hacerles ver que no había salida. En medio del caos, Abel sintió la sangre hervirle en las venas. Sabía que Magork venía por él. Y lo esperaba. En el patio central, donde horas antes se libró una batalla feroz, se abrió espacio. Magork apareció, seguido por un grupo de escoltas que limpiaron la zona solo para que el duelo pudiera darse sin interrupciones. Connor se mantenía en un balcón, observando todo con interés. Abel. Rugió Magork, blandiendo su espadón mientras su cuerpo mutaba ligeramente, sus músculos hinchándose, su piel volviéndose más gruesa. Traidor, asesino de tus hermanos. Hoy morirás, y tu cabeza decorará la sala de guerra de nuestro amo. Abel, ensangrentado pero firme, se abrió paso entre cadáveres y fuego. Sus ojos brillaban con un azul intenso. Su cuerpo, cubierto de heridas y sangre ajena, respiraba poder. «¿Vienes por mi cabeza, perro de Víctor?», dijo Abel, mientras desenvainaba su espada. «Pues ven por ella, si crees que puedes». Los combatientes se miraron. Y entonces, como dos meteoros chocando en el vacío, se lanzaron uno contra el otro. La guerra rugía a su alrededor. Pero en ese momento, todos supieron que lo que definiera el curso de esta batalla, ocurriría allí. Entre dos monstruos. Mientras los muros del castillo se desmoronaban por el asedio y el fuego, en las entrañas del refugio subterráneo, el verdadero infierno se desataba. Ramón y Thomas, hombro a hombro, enfrentaban a los 16 licántropos mejorados. Criaturas moldeadas para una sola cosa: matar en la oscuridad. Los pasillos eran estrechos, los techos bajos, el aire espeso por el polvo y la sangre. Un lugar perfecto para una emboscada. Y eso fue exactamente lo que enfrentaron. Ramón apretaba los dientes, su espada temblando ligeramente en su mano.
Sabía que no estaba al nivel de Thomas ni de esos monstruos, pero su determinación era inquebrantable. Su orgullo como Anwers le impedía huir. A su lado, Thomas, el vampiro curtido por siglos de combate, blandía sus dagas con precisión quirúrgica, sus movimientos eran como un baile macabro entre sombras, cortando tendones y decapitando enemigos con técnica implacable. «Cúbreme el flanco», gritó Thomas mientras clavaba su daga en el cuello de uno de los licántropos, haciéndolo caer con un alarido. Ramón respondió de inmediato, lanzándose con furia contra dos que intentaban rodearlos. Aún sin la experiencia de su compañero, su fuerza natural era asombrosa. De una patada lanzó a uno contra la pared, partiéndole el cráneo. Pero el otro le rasgó el brazo, haciéndolo retroceder. Gritó de dolor, pero no cayó. «No te detengas, Ramón», gruñó Thomas mientras tomaba impulso con una voltereta y clavaba ambas dagas en el pecho de otro enemigo. «Son rápidos, pero no invencibles». Pero los licántropos mejorados no eran simples soldados. Eran unidades de élite, dotadas con velocidad vampírica y sentidos sobrehumanos. Se movían como sombras, coordinados, letales. 3 de ellos se abalanzaron sobre Ramón, aplastándolo contra el suelo. Él rugió de rabia, activando su fuerza al límite, y con un estallido de poder vampírico los empujó con violencia. Thomas lo vio caer, y sin dudar, giró sobre sí mismo y lanzó una daga directo a la garganta de uno de los atacantes. La sangre salpicó como un geyser. Luego arrojó una segunda daga al ojo de otro, que cayó aullando. «Arriba, muchacho. Esto no ha terminado». Ramón se incorporó con dificultad, jadeando. Sus colmillos estaban fuera, su mirada era fiera. Por un instante, su cuerpo tembló. Era el límite entre la cordura y el descontrol. «No moriré aquí», rugió, y se lanzó contra el enemigo más cercano, clavándole la espada hasta el fondo del torso. 1 a 1, los licántropos caían, pero también lo hacían los aliados. Un ayudante de Ramón, un viejo sirviente vampiro, fue partido en 2 por las garras de una bestia. Otro fue empalado por una lanza improvisada. La sangre se mezclaba con el lodo en los túneles. El aire era irrespirable. Cuando apenas quedaban 6 licántropos, ambos combatientes estaban cubiertos de heridas. Thomas sangraba por la boca. Ramón tenía la cara abierta y apenas podía mantenerse en pie. Pero aún así, no retrocedieron. Los licántropos duraron por un momento. Por primera vez en toda la misión. 2 enemigos, debilitados pero indomables. El tipo de guerreros que no se rinden ni aunque estén ardiendo vivos. Thomas escupió sangre. «Nos costará la vida, pero no se las dejaremos gratis». Ramón se acomodó al lado de él, su espada empapada y rota, pero aún firme en sus manos. «Luchamos juntos, Thomas, como hermanos de guerra». Y con un último aliento, se lanzaron al frente, rugiendo. Porque si iban a caer, lo harían con gloria. En el silencio posterior a la masacre, las gotas de sangre aún caían de las garras y espadas. Scarface, o Jacob, como lo conocían los pocos que lo trataban de forma cercana, se erguía entre los cadáveres de los 3 licántropos mejorados, con la capucha echada hacia atrás revelando parcialmente su rostro desfigurado. La piel faltante en su mejilla izquierda dejaba ver parte del hueso de su mandíbula, una cicatriz de guerra de siglos atrás, ganada durante las guerras internas de los clanes vampiro-lican. Ramón se quedó boquiabierto por un instante, la expresión de alivio mezclada con admiración. «No puedo creer que viniste», dijo, jadeando. «No eres del tipo que aparece cuando todo arde». Jacob le dirigió una media sonrisa torcida, donde la cicatriz daba un aspecto aún más siniestro. «Ya sabes, me gusta llegar cuando los niños hacen lío», respondió con voz ronca y profunda. «Y juré protegerte, Ramón. Tu padre era un bastardo, pero cumplía su palabra, igual que yo». Thomas lo miró con respeto. Sabía quién era. Muchos lo daban por muerto o retirado, pero su leyenda seguía viva en susurros. El ejecutor silencioso de los antiguos Anwers. Un vampiro que peleaba como un demonio. «Gracias, Jacob», dijo Thomas, serio. «Gracias por salvarnos». Scarface simplemente asintió sin volver a mirar. Dio un paso al frente, se sacudió el polvo de los hombros y alzó su arma. Una guadaña negra de filo rojo, de un diseño antiguo, tallado con símbolos de su época como verdugo. Una reliquia prohibida, dicen algunos. «Largo de aquí. Yo limpio esto». Ramón y Thomas, aún heridos, obedecieron. Jacob no aceptaba ayuda. Él era la ayuda.
No habían dado ni 20 pasos cuando el estruendo de botas y el chasquido de armas automáticas inundó el túnel. Más de 50 soldados, humanos modificados, licántropos y algunos híbridos, emergieron de los pasillos laterales. Todos apuntaron a Jacob con armas de plata, algunos con lanzadores incendiarios. Uno de ellos dio un paso al frente y gritó: «¡Ríndete! Estás rodeado». Jacob no respondió. El mango de su guadaña se tensó en su mano. Sus ojos brillaron en la penumbra. Y entonces, desapareció. En un parpadeo, ya no estaba donde lo vieron. Solo el sonido del metal, el rugido de la muerte, y los gritos comenzaron a llenar el túnel. Se movía a una velocidad tan absurda que ni siquiera los sensores térmicos lo captaban bien. Las balas silbaban por el aire, chocando contra las paredes, algunos disparaban a sus propios compañeros por la confusión. Jacob era un torbellino de sangre y sombra. Cortaba, atravesaba, partía cuerpos por la mitad sin detenerse. Un vampiro no debía moverse tan rápido. Era como si el tiempo mismo se quebrara a su alrededor. Uno tras otro, los enemigos caían. Cabezas volaban, torsos eran abiertos en canal, explosivos eran devueltos con precisión quirúrgica. En menos de un minuto, más de 40 cadáveres cubrían el suelo. El último, un híbrido con blindaje, retrocedía aterrado, disparando en todas direcciones. Pero Jacob apareció a su espalda, silencioso. Susurró algo ininteligible. Y con un solo tajo, lo partió desde el hombro hasta la cadera. El silencio volvió. Jacob quedó en medio del campo de cadáveres. Su guadaña brillaba como recién forjada. No respiraba con dificultad, no sangraba. Solo caminó entre los cuerpos, como si nada de eso fuera nuevo. Muy lejos, Ramón sintió una punzada de respeto y miedo. «Ese hombre», murmuró Tomás con voz baja, «no pertenece a este mundo. Es una maldita leyenda». Ramón solo asintió. Porque sabía, en el fondo, que Scarface no había venido a salvarlo. Había venido a cumplir una promesa. Y quien se interpusiera entre él y esa promesa, no viviría para contarlo. Había venido a cumplir una promesa. Y quien se interpusiera entre él y esa promesa, no viviría para contarlo. La batalla rugía como un infierno desatado en el corazón del campo. Abel y Margot se enfrentaban con la ferocidad de dos bestias primigenias, chocando una y otra vez, desatando ondas de choque con cada impacto. Margot, con su cuerpo reforzado por ingeniería genética y su linaje Lycan vampírico, se movía rápido, más rápido de lo que cualquiera esperaría de un hombre de su edad y aspecto. Cada uno de sus golpes era calculado, sus garras silbaban en el aire, y su fuerza era suficiente para partir una piedra por la mitad. Pero no era suficiente. Abel, con su chaqueta ensangrentada y mirada imperturbable, lo superaba lentamente. Era más rápido. Más preciso. Cada vez que Margot trataba de mantener la distancia, Abel se acercaba. Cada vez que intentaba desgastarlo, Abel respondía con un contraataque brutal, como un depredador que se niega a ceder un solo paso. «TSK», gruñó Margot, jadeando, retrocediendo mientras sentía la presión crecer. Un par de tajos le había abierto heridas en el pecho. A pesar de su musculatura y su mejorado metabolismo, no lograba igualar el ritmo de Abel. Comenzaba a entender lo que los informes no decían. Abel no era solo fuerza bruta. Era técnica, inteligencia y brutalidad en equilibrio perfecto. Y, sobre todo, no dudaba. Desde un costado del campo, Connor observaba en silencio. Su ojo entrenado notaba lo evidente. Margot estaba siendo superado. Y no por poco. La distancia entre ambos se abría cada minuto. Basilio, un humano mejorado, había dado una mejor pelea en su momento. Más técnica, más instinto de combate. Abel se había esforzado más con él. Connor apretó los dientes. No podía permitir que Margot cayera. No por lealtad, sino por estrategia. Si Margot moría, él sería el siguiente objetivo de Víctor por incompetencia. Era momento de actuar. Esperó el instante perfecto, y lo vio. Abel giró ligeramente el torso luego de un golpe cruzado. Un movimiento mínimo, una apertura apenas perceptible. Connor se lanzó como una sombra, cruzando los escombros con su enorme espada de hoja curva, infundida con plata y carbono. El ataque iba directo al costado de Abel. Pero Abel lo sintió. Como si su instinto lo hubiera gritado. Giró el cuerpo en un ángulo inhumano, la hoja rozándole apenas el costado de la chaqueta, y con una patada giratoria lanzó a Connor varios metros hacia atrás. El polvo se levantó por el impacto. «Estúpido», rugió Margot, «¿qué crees que haces? Esta es mi pelea».
Connor se incorporó lentamente, escupiendo sangre. Tu pelea, dijo con sarcasmo, riendo amargamente. Margot, estás perdiendo. ¿O quieres morir solo y regalarle tu cabeza a Abel? Margot lo fulminó con la mirada, pero no respondió. Abel, con la chaqueta hecha jirones, levantó la vista hacia los dos, con la respiración calmada, como si el esfuerzo no le afectara en lo más mínimo. ¿Van a venir los dos de una vez? Dijo con frialdad, me ahorrarán tiempo. Connor sonrió, esta vez de verdad. Margot, humillado, apretó los dientes, y sin decir más, se posicionó junto a su compañero. La batalla ahora sería desigual. Pero Abel no se movió. No por arrogancia, sino porque había peleado contra cosas mucho peores. Y aún seguía en pie. El viento soplaba entre las ruinas del castillo como si llorara por los siglos caídos. Ese lugar ancestral, hogar de generaciones de vampiros nobles, ya no era más que piedra calcinada, escombros ensangrentados y columnas derruidas. El gran bastión de la familia Damaskinos había sucumbido. Casi la mitad de los suyos yacía muerta. La otra mitad se arrastraba herida, con vendas improvisadas, sin sangre suficiente para regenerarse. Las sombras ya no protegían, solo ocultaban el dolor. Ramón y Thomas, aunque exhaustos, hicieron lo que pudieron. Ambos sabían que no podían quedarse allí. Las ruinas no ofrecían defensa, ni consuelo. Y los pocos refugios restantes eran demasiado pequeños o vulnerables para acoger a tantos supervivientes. Así que Ramón tomó una decisión difícil. Pidió ayuda. Los Plantagenet contactó a una familia aliada. Los Plantagenet. Una antigua dinastía aristocrática, casi mitológica. En otra era, fueron enemigos acérrimos. Pero por obra del padre de Ramón, y el entonces líder de esa familia, se selló una frágil paz. Los Plantagenet les debían un favor, y Ramón no dudó en cobrarlo. Vendrán mañana por la noche, dijo Thomas mientras observaba los últimos fuegos apagarse entre las ruinas. Solo debemos resistir hasta entonces. Abel, apartado del grupo, escuchaba. Ya sabía lo que venía. Si querían sobrevivir al inminente avance de Víctor, necesitarían algo más que refugio. Necesitarían aliados. Fuertes, influyentes, despiadados. Pero eso no era todo. La sombra de Marcus poco después, los rumores llegaron. Craven, uno de los altos generales de Víctor, había sido asesinado. No por un rebelde, ni por un vampiro traidor. Sino por un ser que no debería existir, Marcus. Marcus, susurró Ramón con el ceño fruncido. El primer vampiro. La mayoría no reconocía el nombre. Pero Thomas y Ramón sí. Lo recordaban bien. Y sabían lo que significaba su regreso. Abel apenas lo recordaba. En alguna ocasión, había oído a su hermano Víctor referirse a un tal Marcus con tono despectivo, como si fuera un experimento fallido. Un posible conejillo de indias. Ahora todo cobraba sentido. Si Marcus busca liberar a su hermano William, dijo Ramón sombríamente, y Víctor logra controlarlos a ambos, lo impredecible se convierte en inevitable. Abel apretó los dientes. William. El progenitor híbrido original. Una criatura que superaba incluso a él. Si Víctor lograba obtener sus cuerpos, y manipularlos, la guerra no tendría esperanza. Tendremos que intervenir, concluyó Thomas. Ramón simplemente suspiró. Problemas, tras problemas, partida hacia el Palacio Plantagenet la noche siguiente, partieron. Dejaron atrás el castillo, su historia y sus muertos. El viaje fue silencioso, lúgubre, atravesando caminos antiguos hasta llegar a una región montañosa y húmeda. Frente a ellos se alzaba el Palacio Plantagenet. Una estructura majestuosa, decorada con arquitectura gótica, torres puntiagudas y vitrales ensombrecidos por el tiempo. No tenía murallas defensivas, pero sí guardias por doquier. Hombres armados, bien entrenados, conscientes de que la guerra los alcanzaría tarde o temprano. Al entrar al salón principal, quedaron boquiabiertos. No era una sala de reuniones. Era un mausoleo glorioso. En las paredes colgaban retratos de linajes enteros, vampiros con ropajes victorianos, algunos tan antiguos que sus ojos parecían seguir a los vivos. En el centro, esperándolos, estaba Ramsus, el rey carmesí. Un hombre alto, robusto, con cabello negro y barba frondosa. Su presencia imponía. Sus ojos eran rojos como brasas. Miró a Ramón, le estrechó la mano con cordialidad. Pero cuando sus ojos se posaron en Abel, su expresión cambió de inmediato. ¿Qué significa esto?, preguntó con desagrado, sin ocultar su molestia.
Ramón lo calmó con una explicación sobria, sin adornos. Le habló del ataque, de las bajas, del enemigo común. Ramsus se mantuvo en silencio, tenso. Al principio, se negó. Un Lycan entre sus muros era una provocación. Una afrenta a siglos de historia. Pero cuando comprendió la magnitud del peligro, la muerte de Kraven, la resurrección de Marcus, la amenaza de William, no tuvo más opción. Ramón, dijo finalmente, mirando con dureza a los presentes. Te recomiendo que consigas murallas. Tus defensas no aguantaron la lluvia de artillería, imagina las mías. Ramón bajó la cabeza. En una sala estéril, iluminada solo por la luz azulada de decenas de monitores, el sonido constante de ventiladores y máquinas llenaba el ambiente. Una figura solitaria observaba atentamente la pantalla principal. Ojos afilados, movimientos meticulosos. Su rostro estaba parcialmente iluminado, revelando una cicatriz en la mejilla y unos lentes finos descansando en su nariz. Lawrence Makarov. El estratega supremo de la Orden Nocturna, científico brillante, experto en genética y guerra híbrida. Su obsesión con los licántropos y vampiros lo había convertido en un monstruo más entre monstruos. Ahora observaba, con fría emoción, el metraje clasificado del enfrentamiento final de Victor Anser, y su humillante caída. En otra mesa, dos cuerpos reposaban bajo luces quirúrgicas. Kraven, aún con expresión de desesperación congelada en el rostro. Y Víctor, o lo que quedaba de él. Quemaduras, mutilaciones, fragmentos de hueso expuestos. Dos grandes líderes caídos. Lawrence dio un sorbo a su café sin apartar la vista del monitor. Los sensores ya estaban extrayendo ADN, midiendo la concentración de compuestos sobrenaturales en sus células. Su plan se movía a pasos calculados. Interesante, murmuró. Pero Marcus, tú eres la variable que no puedo controlar. La sombra de Marcus. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, una tormenta se gestaba. Los cielos negros rugían sobre una carretera secundaria. Marcus volaba por encima del asfalto, una figura monstruosa, alada, con ojos brillando de furia. Su objetivo era claro: destruir a Michael y Selene, los híbridos que representaban un desequilibrio en su orden natural. Y peor aún, sabían demasiado. Selene. A la derecha. Gritó Michael, tomando el volante con fuerza. El camión blindado que conducían viró bruscamente. Marcus se lanzó en picado, rompiendo el parabrisas con sus garras. Una lucha feroz estalló en el interior del vehículo. Selene descargó su escopeta con balas de plata, reventando una de las alas de Marcus. Michael, usando su fuerza híbrida, lo sujetó del cuello y lo arrojó fuera del camión con brutalidad. El cuerpo de Marcus impactó contra un tráiler detenido, destrozándolo por completo. El camión derrapó y casi se volcó, pero lograron estabilizarlo. No perdieron tiempo. Hicieron una retirada estratégica. Heridos, agotados, pero vivos, se refugiaron en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Selene, ensangrentada pero decidida, recargó sus armas. Michael cerró la enorme puerta metálica, sellando su escondite por unas horas al menos. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo Michael con la respiración agitada. Lo sé, respondió Selene, mirando hacia la ventana rota. Pero Marcus está herido. No lo esperará. Y eso, nos da ventaja. Entre sombras y cálculos de vuelta en su laboratorio, Lawrence recibió un informe urgente. Marcus había sido detectado en una zona industrial. Herido. Expuesto. Hora de mover las piezas, dijo con frialdad. Y tras él, en la penumbra, Lucian Damaskinos apareció. ¿Tienes un plan para detenerlo? Lawrence lo miró sin sorpresa. Tengo algo mejor. Un mapa genético completo. Un registro de cada célula híbrida. Marcus será neutralizado, o absorbido. Lucian, cruzado de brazos, exhaló con cinismo. Solo espero que no mueras antes de lograrlo. Porque si ese monstruo llega a liberar a William, lo que enfrentamos ahora será un juego de niño.